Mi nombre es Elvia Gómez y voy a hablar sobre los manómetros. ¿Qué es un manómetro? Este es un instrumento de medida de la presión en fluidos, líquidos y gases, en circuitos cerrados. Mide la diferencia entre la presión real o la absoluta y la presión atmosférica, llamándose a este valor presión manométrica. A este tipo de manómetros se le conoce también como manómetros de presión. Lo que realmente hacen es comparar la presión atmosférica, la de afuera de la atmósfera, con la de dentro del circuito, por donde circula el fluido. Por eso se dice que los manómetros miden la presión relativa. La presión manométrica es la presión relativa a la presión atmosférica. Y la presión manométrica es positiva cuando la presión está por encima de la presión atmosférica y es negativa cuando la presión está por debajo de esta. La presión absoluta es la suma de presiones manométricas y presión atmosférica. Existen varios tipos de manómetros, como por ejemplo el manómetro de vidrio, el U. Esto es los que equilibran la presión desconocida con otra que se conoce. Están también los manómetros de tubo de Bourdon, que son los que la presión desconocida actúa sobre un material elástico que produce un movimiento utilizado para medir la presión. Y también están los manómetros digitales, que son los que están dirigidos por un microprocesador y garantizan la alta precisión y fiabilidad. El display marca directamente la presión en la pantalla. Ahora hablaremos sobre el principio de Arquímedes. Este afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba, igual al del fluido desalojado. La explicación del principio de Arquímedes consta de dos partes. La primera es el estudio de las fuerzas sobre una porción de fluido en equilibrio con el resto del fluido. La segunda parte, la sustitución de dicha porción de fluido por un cuerpo sólido de la misma forma y dimensión. Ampliamos el principio de Arquímedes a un cuerpo sumergido en un fluido en rotación. Cuando un objeto se hunde, su peso resulta mayor que el peso del fluido desalojado. En cambio, si el peso del cuerpo es... ¿Qué pasó? Bueno, ahora seguimos con el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. La explicación del principio de Arquímedes consta de dos partes. El estudio de la fuerza sobre una porción de fluido en equilibrio con el resto del fluido. Y en la segunda parte, la sustitución de dicha porción de fluido por un cuerpo sólido de la misma forma y dimensión. Ampliamos el principio de Arquímedes a un cuerpo sumergido en un fluido de rotación. Cuando un objeto se hunde, su peso resulta mayor que el peso del fluido desplazado. En cambio, si el peso del cuerpo es igual o menor que el peso del líquido desalojado, el elemento en cuestión flota. Todo depende de las condiciones de la fuerza de empuje, que si es suficiente puede hacer que el objeto ascienda hasta la superficie, o sea que flote. Cabe destacar que el volumen del cuerpo es idéntico al volumen del agua que se desplaza. Todos hemos observado al menos una vez el comportamiento en un cuerpo que se sumerge en el agua. Quienes hayan tenido la oportunidad de ir a nadar, ya sea al mar, al río o a la piscina, han visto este fenómeno, pues se puede apreciar a menudo, ya sea en el ámbito doméstico. Hay muchos ejemplos, tanto nuestro cuerpo cuando está en la bañera, en una ponchera, o cuando tenemos nuestros utensilios, nuestros chismes, los que lavamos, chismes, loza, cuando usamos ponchera o dejamos el lavaplato que se llene y dejamos los utensilios enjuagando en el agua, podemos ver el fenómeno de principio de Arquímedes en
estos casos de cotidianidad. Bueno, ahora continuamos con el teorema de Torricelli o principio de Torricelli. Este afirma que la velocidad del líquido que sale por el orificio en la pared de un tanque o de un recipiente es idéntica a la que adquiere un objeto que se deja caer libremente desde la altura de igual a la de la superficie libre del líquido hasta el orificio. Bueno, ahora seguimos con tubo de Venturi. Cuando un fluido que circula por el interior del conducto cerrado pasa por un estrechamiento de dicho conducto, su velocidad aumenta y su presión disminuye. El fenómeno es conocido como efecto Venturi, ya que este es el nombre del físico italiano que verificó su existencia. A partir del conocimiento del efecto descrito por Venturi, se desarrolló el tubo del mismo nombre, que es un aparato que permite medir la velocidad y el caudal en un fluido partiendo de la diferencia de presiones entre dos puntos del conducto. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad del tubo Venturi? Básicamente el tubo de Venturi es un conducto con un estrechamiento corto entre dos tramos de forma cónica, disponiendo de dos medidores de presión, uno en la sección ancha y otro en la estrecha. Se obtendrá la disminución exacta de dicha presión y se podrá calcular el caudal y la velocidad del fluido. Con el empleo de este dispositivo es posible, por tanto, acelerar la velocidad de una circulación de un fluido. Un ejemplo de su aplicación es el funcionamiento básico de un carburador, que puede desodificar correctamente la mezcla de aire y combustible destinada a la combustión. Bueno, ahora comenzamos con el ejemplo de manómetro. El enunciado es el siguiente. La presión en un fluido en reposo cambia con la elevación cuando se trata de gases al ser menos densos que los líquidos. Los cambios de presión son insignificantes y se pueden descartar. La presión en cualquier parte de un recipiente con gas tiene el mismo valor, como está aquí reflejado. Cualquiera de estos puntos va a tener la presión el mismo valor. Bueno, como sabemos, la presión en un fluido cuando está en dirección hacia abajo es positiva y en esta dirección que tenemos aquí en el enunciado sería negativa. Cuando tenemos dos puntos en la misma dirección, la presión va a tener el mismo valor. Bueno, la presión 1 menos comenzamos. Luego despejamos y nos queda que P1 es igual luego de despejar a la presión 1 sustituimos 850 que es aquí el líquido es por 25 es la altura. Bueno, ahora ponemos las unidades. O en las unidades de aquí del líquido encima. Aquí. Cancelamos aquí. Bueno, como sabemos esto, vendría siendo Newton. Ahora, calculando, nos queda aquí P1 es igual a 100.600. Si dividimos eso entre 1000,
tomar la calculadora un momentico. Nos queda que estoy igual a 100.6. Bueno, también tenemos que, como sabemos, un PSI son 6.895 pascal, entonces podemos obtener también la presión absoluta. Decimos que dividimos nos da 14,59. Decimos que esto es 14,59 PSI. Y esta sería absoluta.